Buenos días, ¿todos me escuchan ahí bien? Buenos días, profesor. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar esa parte de integrales, bien, integrales de variable compleja. Entonces esta es la sección 4.6 del libro guía, ¿no? Primero vamos a hacer una observación aquí. Entonces creamos un sentido a este símbolo, ¿no? La integral desde Z1 a Z2 de f de z de z. Bueno, donde f de z es una función de variable compleja. Todo aquí es complejo. Estos extremos son números complejos. Entonces queremos darle un sentido a eso, ¿no? Y vamos a ver algunas semejanzas con la integral normal. La integral de Z1. Integral de Z1 a Z2 de f de z de z. Bien. Entonces lo primero que hay que observar es que Z1 y Z2, por ser números complejos, entonces ellos están ubicados aquí en el plano complejo. Pensemos aquí el plano complejo. Tenemos que por aquí está el Z1. Mi primer número complejo. Este es el eje real, ¿no? Por aquí está el eje imaginario. Bueno, ahí está Z1 y por ahí digamos que por aquí está Z2. Entonces, cuando yo defino esta integral desde Z1 a Z2, por el hecho de que Z1 y Z2 están en el plano complejo, entonces yo tengo que definir un contorno de integración. Es decir, yo tengo que decirme de qué forma me acerco de Z1 a Z2, porque aquí tengo infinitos caminos. Bien, no es como en el caso de una variable real, que cuando definimos la integral por ejemplo, la integral de A a B, de f de x, una integral de una función de variable real, de una variable. En este caso, A y B están en un segmento, están en la recta. Entonces nosotros no teníamos muchas opciones. Si yo integro de A hasta B, pues la única forma, mi mundo es esta línea recta, entonces la única forma que hay de acercarme es el propio segmento. O sea, implícitamente se está definiendo aquí un camino, que es este segmento. Bien, cuando uno trabaja aquí con integrales en variable real. Entonces, esta es la primera diferencia. Que ya no tenemos un segmento, tenemos dos puntos y infinitos segmentos, que en este caso serían los contornos. Infinitas formas de acercarme de Z1 a Z2. Resulta que este camino sí importa, ¿no? Sí importa el camino, a excepción de algunos casos. Entonces, esa es la primera observación. Tenemos que definir un contorno. Entonces aparece esta noción de contorno, que lo vamos a anotar como una curva C, contorno o curva. Y lo otro es cómo se va a definir esta integral. Esto es desde el punto de vista teórico. Luego vamos a ver que la integral de una función de variable compleja no es otra cosa que una integral de línea, de esas que ustedes hacían en el cálculo multivariable. ¿Bien? Sin embargo, vamos a hacer una pequeña digresión aquí. Entonces, lo primero que uno hace es, bueno, define un contorno que me une el punto Z1 con el Z2. Y lo segundo que sería entonces, lo segundo sería replicar esa idea a la suma de Riemann. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer esta integral? ¿Cómo se va a definir teóricamente? Entonces, lo que se hace es particionar esta curva. La partimos en varios punticos. Bien.
digamos en n puntos, se parte aquí, y se define la suma de rima. Cuando estudiamos cálculo integral, de igual forma uno que hacía particionar el intervalo A a B, y hacíamos una partición uniforme, de tal forma que todos los subintervalos tuvieran longitud delta de x. Aquí es la misma idea. Entonces veamos en el libro cómo lo expresan ellos. Entonces permítanme aquí. Entonces fíjense, aquí tenemos en el plano complejo, digamos un contorno en el que voy a integrar, ¿cierto? Entonces voy a integrar, digamos, desde A hasta B. Z sub 0 es A y Zn es B. Y definimos una partición con n puntos, ¿bien? Sobre la curva. Luego de definir esa partición, uno define el equivalente al delta de x. ¿Qué sería ese equivalente? El equivalente al delta de x en este caso va a ser un delta de z. Y delta de z va a ser la resta entre dos números complejos consecutivos de esa partición. Bien. Entonces defino el delta de z acá y evalúo la función de variable compleja en un z acá con un tilde, que es un número complejo que está entre zk-1 y zk. Si quieren, veamos esto aquí en la pizarra un poco más detallado. Digamos que está un pedacito de la curva aquí. Entonces este es el punto zk-1. Por acá está el zk. Y escojo un punto cualquiera por aquí. Le vamos a llamar zk sombrerito. Bien. Y así, de esa forma, defino la suma de Riemann. Esto es solamente teórico. Nosotros no vamos a hacer suma de Riemann aquí. Solo sustentando la definición de la integral. Entonces, en suma de Riemann lo que uno hace es como inscribir si pensamos la suma de Riemann como en el caso de una función de variable real, lo que uno hace es inscribir. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Hay algún problema con el audio? ¿Qué es lo que se preguntan? Están preguntando las notas, ¿no? Este tiene notas. Para usted las notas para el próximo lunes. No, a ver. Martes. Para el martes. Que el parcial de ustedes, sí, quedó para el martes. De la otra semana. Bien, porque según mi cronograma aquí, el jueves les califico el lunes califico el taller y el martes el parcial. Entonces el martes enviaría la nota del taller y el parcial. Bien, les tocó de últimos, más o menos. Pero bueno, todos modos, para el martes sí, para el martes como tope máximo. Puede ser antes, si me rinde antes. Entonces aquí tengo esta partición aquí y estoy considerando un segmento definido entre zk-1 y zk. Todo esto es teórico, no hay que preocuparse. Entonces defino la suma de Riemann así, como mi función de variable compleja, evaluada en un punto intermedio que vamos a llamar zk tilde, ¿cierto? Por zk menos 1, que es la notación del libro, es lo mismo que tener un delta de zk. Entonces, ¿esto qué viene siendo? Si lo pensamos en el contexto de una función de variable real, esto viene siendo el área de un rectángulo que estoy escribiendo bajo la curva. ¿Bien? Entonces, si sumo el área de todos esos rectángulos, entonces hago la sumatoria aquí de cada, digamos, igual a 1 hasta n,
que fueron n rectángulos que estoy inscribiendo. Todo esto me da una suma de rima. Y si tomo el límite, digamos, cuando n tiende a infinito, es decir, cuando inscribo cada vez más rectángulos, o lo que es lo mismo cuando delta de k, delta de zk, se hace cada vez más pequeño. Si ese límite existe, esto es lo que me da la integral de mi función de z1 a z2. Bien. Y note que implícitamente por ahí este límite va a depender de la curva que escojamos, ¿no? De la curva C. Entonces así se define la integral de variable compleja. Claro, así bien complicado trabajar esto, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, detrás de esa definición, claramente están las sumas de rima. Todo eso es lo que podemos ver aquí en esta definición que está en el libro guía, que está en el cuadrito azul. Bien, aquí no coloca el límite cuando n tiende a infinito, sino que coloca el límite cuando delta de zk tiende a 0. Sin embargo, son cosas equivalentes, porque si la longitud o si los puntos de la partición están cada vez más cerca, eso quiere decir que estoy considerando más rectángulos en la partición ahí, estoy inscribiendo bajo la curva completa. Entonces son definiciones equivalentes. Entonces así se define pues esa integral siempre y cuando el límite existe. Bien, entonces esa es la pequeña discusión que hace aquí el libro, un poco sustentando eso, pero no es de esa forma que vamos a trabajar. Y todas esas operaciones que se hicieron ahí son válidas, ¿no? Es decir, este delta de zk es la resta de números complejos. La función evaluada en un zk, pues me da otro número complejo. Esto es una multiplicación de números complejos. Lo estoy sumando. Luego tomo un límite. Todo esto son operaciones válidas que se pueden hacer. Bien. Entonces así se define la integral. Ahora, esa forma de trabajarlo es inviable y vamos a considerar lo siguiente. Recordemos que nosotros podemos representar una función de variable compleja así, de la forma u más ib. Bien. Entonces, permítanme aquí crear una anotación. Ya nosotros no vamos a escribir la integral de z1 a z2 de f de z, sino que se representa mejor así. La integral del contorno o de la curva que une a z1 con z2 de f de z de z. La notación usual. Bien, entonces, para hacer evidente aquí el contorno que voy a usar, la curva. Y claramente por acá van a especificar, bueno, que el contorno va de z1 a z2. Y dirán de qué forma me van a acercar, si por una línea recta o parabólica o lo que sea. Bien, entonces esta es la nueva notación. Ahora, la otra observación es que f de z también se puede escribir como u más ib. Bien, que quede de forma evidente quién es su parte real, su parte imaginaria. Entonces yo puedo reescribir esta integral aquí en variable compleja, reescribirla ahora usando estas funciones u y b, que son funciones de dos variables reales. U depende de x, y. Si z se escribe la forma x más y. Entonces, con esta representación es que nos va a aparecer una integral de línea de funciones de dos variables. Entonces, ¿de qué forma? Fíjense, eso lo puedo reescribir como la integral sobre la curva C de f de z. Entonces, f de z lo puedo escribir como u de xy más y veces b de xy. Y veces b de xy. Eso es f de z. Ahora, el de z que está ahí,
recordemos, ese de z es un diferencial. Entonces, así como cuando probamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, dijimos que delta de z era igual a delta de x más y delta de y, aquí podemos hacer lo mismo. Ese diferencial de z se puede escribir como de un diferencial de la parte real más y veces un diferencial de la parte imaginaria, que es y, es de y. Bien. Entonces ahí reescribimos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esta multiplicación aquí indicada, dando propiedad distributiva, claro. Puedo multiplicar u por dx, u por y de y, ¿no? Y luego puedo distribuir y por b en el, hacer esta distribución acá. Y la otra distribución por aquí. Bien. Es una operación válida, teniendo en cuenta que y al cuadrado es menos 1. Bien. Entonces, cuando hago esa distribución, esa integral adquiere la siguiente forma. Esa que ustedes ven aquí, ¿no? Que la integral de f de z de z es igual a esta primera integral más y veces esta otra. Entonces lo que se hizo fue, se hace la multiplicación y se asocia lo que queda real con lo que queda parte real y las partes imaginarias. Entonces queda una integral de línea. Bien. V. Bueno, entonces, ustedes si quieren pueden verificar eso. Entonces, la final va a quedar, si quieren hagámoslo aquí un momentito. La integral sobre la curva C me daría u por dx, bien, y eso sería parte real. Y este ib con este id me va a quedar por aquí va a quedar un u por dx, y la otra parte real va a salir cuando se multiplican estos y por i al cuadrado a menos 1, me va a quedar un menos b. Vamos a escribir el xy porque carga la notación. Profesor, lo está haciendo como producto vectorial. Estoy haciendo el producto, note que esta primera función que está aquí entre corchete, estoy multiplicando normal, porque tengo, piense que son dos números complejos, entonces estoy multiplicando usando propiedad distributiva, bien, entonces por eso si quieren yo borro estas líneas aquí, usando propiedad distributiva, entonces este u se multiplica por el de x, los tratamos como números, entonces me queda este u por dx. Y la otra parte real que me va a salir de ahí es cuando multiplico i por b por i de y. Entonces me queda i al cuadrado, que es menos 1, me queda b por de y. Entonces ahí ya saqué la parte real. Y la parte imaginaria es cómo van a aparecer. Pues miren, este u se multiplica por i de y también. Entonces por aquí me va a quedar voy a sacar aparte el i, u de y. ¿Y dónde más me aparece parte imaginaria? Cuando este b se multiplica con el de x. Entonces me va a quedar otro i, voy a sacarlo el factor común. Me va a quedar un b de x. Bien. Entonces como la integral es lineal, es una integral de línea, entonces yo puedo distribuir la integral aquí en todo esto. O sea, esto para que quede estrictamente bien escrito. Es como estar así. Entonces yo puedo quitar esos corchetes y distribuir la integral. Entonces puedo colocarla, como tengo dos términos, lo real y el imaginario, puedo escribir esto como i veces, bueno, aquí sería más i veces la integral de la otra parte. Bien, entonces es la integral de f de z. Esta es la fórmula que está aquí en la caja del libro, la cajita azul, la que está aquí resaltada. Bien, así es que se obtiene multiplicando directamente. En el fondo puede verse como una multiplicación vectorial, sí, puede ser.
Bien. Ahora, veamos cómo es que se hacen las integrales de línea. Entonces, hagamos esto con un ejemplo. Uno cuando tiene integrales de línea lo que hace es parametrizar la curva, ¿no? Entonces, consideremos este ejemplo. Dice que evaluemos la integral de contorno de la función de variable compleja z al cuadrado de z. Y dice que la curva, ¿no? A lo largo de la curva, que va desde el punto menos 1 más i a 5 más 3i. Bien. ¿Y la curva cómo la vamos a escoger? Miren, primero nos vamos por medio de un segmento horizontal, desde menos 1 más i a 5 más i. Y luego, de 5 más i subimos a 5 más 3i con un segmento vertical. Entonces, si quieren, hagamos este ejercicio bien hecho acá en la pizarra. Hay que guardar menos 1. Entonces, intentemos graficar esto acá. Bien, entonces permítanme, borro esta primera parte y dejemos esa última ahí, que es lo que nos sirve para allá la integral de línea. Mejor dicho, el resultado importante en esta primera parte es que la integral de f de z es eso. Entonces guardemos este resultado aquí al final. Entonces esto por acá sí lo podemos borrar. Bien. Entonces vamos a hacer esta integral. O sea, la primera integral de variable compleja, la integral de la función z al cuadrado de z. Bien. ¿Y de dónde a dónde? ¿Quién es el z1 y el z2 en este caso? ¿Entre qué punto la hago? Entonces, el punto es, el primero es desde menos 1 más i hasta z2, que va desde, perdón, va a ser 5 más 3i. Entonces nos dan unos puntos y nos dan el contorno que une esos dos puntos. Entonces, ¿cuál va a ser ese contorno? Notemos aquí en el plano complejo. El contorno va a ser lo siguiente. Digamos que por aquí está la altura i, entonces por aquí está menos 1. Entonces el punto z1 está por aquí, ¿cierto? Menos 1 más i. Y dice que nos vengamos hasta el punto 5 más i. Punto 5 más i está aquí. Y yo escribo aquí al lado, 5 más i. Entonces colocan, aparece un punto intermedio ahí. Y por acá está 5 más 3i. Bien. Entonces yo he podido escoger de hecho un segmento que fuese directamente un segmento de recta que va desde este punto. Yo lo escribo aquí. Hasta el 5 más 3i. Sin ponerme a dar vueltas por allá. Podría irme así derecho. Pero bueno, yo el libro lo considero así. De hecho, podemos hacer el del libro y luego hacer el otro. Entonces, miren, este es el camino, o el contorno. Contorno C. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esa integral? Bueno, ya tenemos todos los ingredientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como es, vamos a hacerlo usando el concepto de integral de línea, tenemos que aplicar esta fórmula acá abajo, que deducimos ya. Esta. Entonces, lo primero es escribir z de la forma en la que quede clara quién es su parte real y su parte imaginaria. Bien. Entonces, es el primer paso. Entonces, recuerden que z al cuadrado es lo mismo que tener x más y al cuadrado, ¿no?
Y si yo uso la fórmula del binomio ahí y tengo en cuenta que ya el cuadrado es menos 1, resulta que eso es igual a x cuadrado menos y al cuadrado. De hecho, ya lo hemos hecho otro día. Más 2 veces xy por y. Bien. Entonces ya sabemos quién es u. Esto es u y esto aquí es b. ¿Está claro hasta ahí? Por lo tanto, usamos la fórmula que está aquí en la cajita, es decir, transformamos la integral de variable compleja en una integral de línea, ya con los valores de u y de b. Concluimos pues que la integral de z al cuadrado. Y así se procede en casi todos los ejercicios, ¿no? De z es igual a la integral de contorno. Entonces miren aquí, dice u por dx. No, la primera parte, miren. U por dx. Entonces sería, aquí coloco x cuadrado menos y cuadrado por dx. Menos b por dy. Entonces b es 2xy. Entonces sería menos 2xy por dy. Bien. Más y veces la otra parte de la integral. Integral de contorno de u. Ahorita miren, u por dy. Entonces sería aquí x cuadrado menos y al cuadrado por dy. Más b por dx. Entonces b sería 2xy por dx. Bien, entonces ya aplicamos la fórmula final y esta expresión aquí nos va a ser muy útil. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es, cuando uno tiene una integral de línea, ¿cómo es que la resuelve? Entonces la resuelves parametrizando el contorno, ¿no? Entonces veamos cómo es que se hace eso. Creo que cuando ustedes van viendo cómo lo resuelvo, van a recordar como las cuentas que hacían en multivariable. Entonces esto va a ser... ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, profe, todo muy claro. Profe, pero ahí siempre obligatoriamente toca hallar U y V, ¿cierto? No se Sí, puede integrar como tal Z, normalito. no funciona así ya. O sea, decir que va a ser z a la 3 sobre 3, no. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces lo que uno va a hacer ahorita es parametrizar la curva. Entonces miren, aquí miremos la gráfica. Bueno, recuerden que este es el eje real. Por aquí está el eje imaginario, ¿no? Entonces tenemos que parametrizar esta curva. Entonces podemos hacerlo por partes. Bien, es una propiedad de linealidad de la integral de línea. O sea, yo puedo integrar primero desde menos 1 más i hasta 5 más i. Y luego integro de 5 más i a 5 más 3i. Eso no hay ningún problema. Entonces yo puedo parametrizar este primer segmento. ¿Cómo lo puedo parametrizar? Diciendo lo siguiente. Que xt, digamos la coordenada x de mi número complejo, de todos los números complejos que están en este segmento. A ver. Todo número complejo que está en ese segmento, su coordenada compleja, su coordenada imaginaria es i. Todos tienen, todo número que esté aquí en esta parte de este segmento, tiene como parte imaginaria al i, ¿cierto? Entonces, y la parte real, esa sí varía
desde -1 hasta 5. Miren, todo punto del segmento, su parte real varía de -1 a 5. Entonces yo puedo decir que parametrizar ese segmento de la siguiente forma. Decir así, la parte real, que vamos a decir x de t, en este caso el parámetro. Cuando uno parametriza tiene un parámetro, ¿no? En este caso el parámetro lo llamo t, va a ser t. Y voy a decir que t varía desde -1 hasta 5. Y voy a decir que la parte imaginaria de cualquier número en ese segmento, ¿cuál va a ser? Va a ser yt igual a i. ¿Sí o no? Entonces ya parametricé ese segmento con esta descripción que estoy haciendo aquí. Bien, con esta descripción y diciendo de dónde a dónde varía t. Entonces, cualquier número complejo z va a tener esa parte real y esa parte imaginaria en ese segmento. Bien. Y lo interesante ahorita es lo siguiente. ¿Y aquí qué implica? Si yo veo x como función de t, voy a borrar este -1 a 5 aquí porque no estorba. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a t? Viéndolo como una función de variable real normal. Pero, ¿Cuánto? 1, ¿no? Si derivo aquí con respecto a t, la derivada de t es 1. Entonces, permíteme antes decirles qué es lo que quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es, usando esta la parametrización, aquí donde aparecen estos diferenciales, aquí aparece un diferencial de x, aquí uno de y. Entonces yo quiero escribir todos estos diferenciales dependiendo de dt solamente, de una sola variable, y así transformar esta integral de línea en la integral de una sola variable, la integral de t, o de alguna función que dependa solo de t. Bien, por eso estoy haciendo esta observación. La derivada de x con respecto a t es 1, por lo tanto, de x de t, de x es igual a dt. Entonces, donde aparezca de ahora en adelante estos de x, puedo escribirlos como de t, porque mi parametrización de x es igual a de t. Ahora, por otra parte, ¿cuánto es la derivada de y con respecto a t? No me ahí preocupen sí que es sí. cero. Profe, si quieren, ahorita recapturamos las ideas, pero entonces desarrollemos este ejercicio completo. La derivada de y con respecto a t es 0. Exacto, porque y es una constante. ¿Esto qué implica entonces? Que el de y es 0. Y eso es claro porque si la función es constante, entonces no hay cambios en y, entonces de y es 0. Y estas dos observaciones aquí finales nos simplifica mucho trabajo porque miren, vamos a reescribir lo que está dentro de la caja teniendo en cuenta estas observaciones. Es decir, donde está de x coloco de t, donde está de y coloco 0, entonces eliminan varias cosas. Y donde está, en las funciones donde está x, pues coloco t al cuadrado aquí, por ejemplo. Entonces permítanme, reescribo todo eso ya de una forma mucho más corta porque ya estamos usando la parametrización del primer segmento. Todo eso se va a transformar en lo siguiente. La integral de la función que nos pidieron de z cuadrado. Bueno, ahí no puedo decir que toda la integral, sino en el primer segmento, en este que sombré aquí, no puedo decir que toda la integral. Entonces, eso va a ser igual a la integral. Entonces, miren, al hacer la parametrización, transformo la integral de línea en una integral normal. Entonces, mire que la primera parametrización aquí, no es bueno usar las mismas variables, porque entonces se confunde todo eso. Entonces, fíjense cómo se va a simplificar con el siguiente paso.
Esta es mi parametrización, ¿cierto? Y ya dije antes que t varía entre menos 1 y 5 en ese segmento. Entonces sería la integral desde menos 1 hasta 5. Y aquí empiezo a colocar ya esta integral que coloqué de menos 1 a 5 corresponde, digamos, a esta primera. Y aquí ya coloco cuánto es x, cuánto es y. Entonces me daría x cuadrado menos y cuadrado. Pero en mi parametrización x es igual a t. Entonces aquí colocaría t al cuadrado menos y al cuadrado, pero en mi parametrización y vale i. Entonces menos i al cuadrado. Cierro paréntesis. Por dx. Pero en mi parametrización de x es igual a dt. Entonces aquí coloco dt. Bien. Entonces ya hice la primera parte. Ahora, este otro término que aparece aquí, miren, está multiplicado por dy. Pero ya vimos que nuestra parametrización dy es 0. Entonces este término desaparece. Bien. Entonces continúo. Más i por la integral. Entonces aquí, ahorita voy a reescribir esta integral de contorno aquí. Lo mismo que escribir la integral de menos 1 a 5. Mi parametrización. De x cuadrado menos y cuadrado por dy. Entonces nuevamente, en nuestra parametrización dy es 0. Esto que estoy subrayando ahí desaparece. Y me va a quedar simplemente 2 veces x por y. En nuestra parametrización x vale t. Entonces coloco 2 veces t y y vale i. 2 veces t por i. Bien. Por dx. Y dx es igual a dt. Entonces miren, transformé ya esa integral en una integral de funciones de variable, o sea, una integral sencilla, de las que hemos hecho siempre. El i se trata como una constante, puede salir de la integral y no hay ningún problema. Entonces eso se transforma en la integral cuánto da. Noten que aquí tengo i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, ¿cierto? Con este menos me queda más. Entonces estoy integrando la función t al cuadrado más 1. Entonces la integral de eso va a ser t a la 3 sobre 3 más la integral de 1 que es t. Y eso evaluado en menos 1 y 5, ¿no? Más, ahora observen aquí, este i que está dentro de la integral, por ser constante, puede salir y se multiplica con el i que está acá. Y por i al cuadrado, que es menos 1, entonces por aquí me va a quedar un menos. Quedar un menos aquí, la integral de menos 1 hasta 5. Bien. De 2t. La integral de 2t es t a la 2 sobre 2 por 2, o sea, t a la 2. Bueno, yo aquí ya no coloco el símbolo integral porque ya lo integré. Hice todo de una vez, t a la 2 sobre 2, pero con este 2 se cancela. Evaluado entre menos 1 y 5. Entonces ahí hicimos la integral de línea en el primer tramo, en el que sombré aquí. Bien. Tengo que hacer lo mismo con el segundo tramo y sumar los valores. Y eso me da la integral de z cuadrado de z desde menos 1 más i hasta 5 más 3i. Bien. Entonces ya continuamos, no acaba el tiempo. Si quieren van haciendo estas cuentas. En 10 minuticos continuamos. Evalúen eso en la calculadora, a ver cuánto da. Ya lo verificamos en el libro. Bien. ¿Está quedando claro o está muy complicado, muy confuso? Una integral de línea, ¿no?